Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos en este día. El título de esta palabra: ten fe en la fe que tienes y pelea. Ten fe en la fe que tienes y pelea. Este mensaje tiene como base que tengas algún grado de fe. La palabra de Dios dice que a todos se nos ha sido dada una medida de fe. Pero muchas veces tenemos fe, pero fallamos porque no creemos en la fe que tenemos. Vamos a ver un ejemplo claro hoy sobre un personaje bíblico que tuvo fe en la fe que tenía. Vamos a hablar hoy del pastor de ovejas, del rey de Israel, David. Así que los invito a ir a la palabra de Dios a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo para usarlo como base y enunciar 9 aspectos de la fe que tuvo David, la cual nosotros podemos hacer uso basados en el ejemplo que él nos da con la historia que él vivió. Samuel capítulo 17, la historia de David cuando vence al gigante Goliat. Dice así desde el versículo número 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl, que en ese tiempo Saúl era el rey de Israel, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Este paladín era un gigante que medía aproximadamente unos 3 metros, por ahí andaba a su altura. Se cree que en aquellos tiempos la altura promedio de un hombre en Israel en aquellos tiempos es increíble, pero eran bajitos. Según la gente que ha investigado y ha encontrado algunos huesos de esas épocas, aproximadamente se cree que la altura promedio era de 1,55 metros. Hoy la altura promedio podría andar por unos 60 y resto, unos 70 metros máximo la altura promedio. Pero en aquel tiempo eran bajos. Bueno, Goliat se calcula que podría haber andado por unos 3 metros de altura. Así que dice en el versículo 5, continuando, dice, traía un casco, Goliat, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo el Israel
estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad de entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de esos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Ahora, ¿qué edad tenía David acá? Cuando le dice Saúl que es un muchacho. Obviamente no era una persona lista para ir a pelear. No tenía la edad. Y era un muchacho, significaba que era un adolescente, posiblemente de unos 17 años de edad aproximadamente. Podrías tener hasta 15 o 16, pero seguramente tendría tal vez unos 17 años de edad. Vuelvo a repetir lo que dice en el versículo
33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo y circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los hijos de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo?
Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aquí termina la lectura de 1 Samuel capítulo 17. Algo importante a entender en esta historia es que David no vence a Saúl por su habilidad humana, sino que lo hace por la fe en el poder de Dios. Vamos en esta historia a ver 9 aspectos. Vamos a mencionarlos, vamos a comentarlos rápidamente. 9 aspectos de fe que nos pueden servir para nosotros enfrentar nuestros retos, nuestros desafíos, nuestras luchas y nuestras propias batallas. Primer aspecto de fe en esta historia que debemos todos a considerar y a aprender. Primero, David no se dejó impresionar por el tamaño de Goliat. Sí, Goliat, un hombre de 3 metros, entrenado para la guerra desde su juventud. Posiblemente este hombre pudo haber tenido unos 30 años de edad. David era simplemente un muchacho de unos 17 años, pero no se dejó impresionar por el tamaño del problema, no se dejó impresionar por el tamaño del desafío. A través de toda la historia siempre vemos nosotros algo que se repite una y otra vez, y es que los enemigos parecen ser y son humanamente más fuertes que la misma gente que está del lado del Señor. El pueblo contrario, los enemigos parecen ser más poderosos, humanamente dan más miedo y más susto que aquellos que son o vienen de parte del Señor. Pero no te asustes, así como David no se asustó, no se dejó impresionar por el tamaño del enemigo. Tampoco tú te dejes impresionar por el tamaño de tus enemigos, por el tamaño del problema al cual te pudieras estar enfrentando. David sabía que ese gigante podría ser vencido por el poder de Dios. Así que David aquí manifiesta una fe, una confianza total y absoluta en Dios mismo. Segundo aspecto de fe que tenemos que aprender es que David sabía que Dios estaba con él. Tú de igual manera tienes que saber eso. ¿Cómo? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque vemos aquí que David pregunta: ¿qué dicen que le harán al hombre que venza a este incircunciso? David estaba asombrado que había un premio por vencer a ese gigante. ¿Quién es este incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Sabía que el ejército de Israel era el ejército de Dios. Así que David sabía que Dios estaba de parte de su propio ejército, del ejército de Dios. ¿Estás tú también de igual manera seguro de que al enfrentar el problema, el desafío, también es un desafío que tiene que ver con el Señor? También Dios toma tu desafío como de alguna manera un desafío hacia Él. Si eres su hijo, si eres hijo de Dios, Dios viene a defenderte y Dios está a tu favor. Así que el problema que tú tengas, Dios está dispuesto a resolverlo, pero necesitará Dios usarte a ti para que eso se resuelva. No se va a resolver con varita mágica, Dios haciéndolo todo. Algunas veces Dios hará eso, pero la mayor parte de las veces serás tú mismo el instrumento de guerra que Dios use para vencer a tus propios enemigos. Pero ¿estás tú consciente de que Dios está contigo? Debes estar seguro que Dios está de tu lado. Así que, repito, el primer aspecto de fe, no dejarse impresionar por el enemigo. El segundo aspecto de fe, saber que Dios está contigo. Tercero, la fe de David se basaba en su experiencia previa en cuanto a su relación con Dios. ¿Cómo lo notamos? Cuando David dice: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Así que cuando el rey de Israel, Saúl,
le cuestiona a David y le dice que es un muchacho, David da su explicación y su fundamento por lo cual él cree que sí puede vencer al gigante. Tienes tú experiencias con Dios donde tú has vencido otras situaciones como la que vas a enfrentar, ya sea iguales o mayores o menores, pero ¿tienes tú alguna experiencia donde tú has vencido con Dios en la batalla? Entonces, úsalo eso como fundamento de tu fe. Ahora, si tú no tienes ninguna experiencia, entonces mejor no te metas en la guerra. No es tiempo de ir a la batalla si no tienes experiencia ninguna. Cuídate de eso. ¿A qué tipo de batalla te estás metiendo? Mejor entrénate, capacítate y comienza a enfrentar tus propias luchas locales. Sí, las luchas que tienen que ver con los problemas de la casa, con los problemas con los hermanos, con los problemas con los padres, con los problemas entre la misma casa, con problemas de colegio, problemas de universidad, problemas de estudio, problemas entre compañeros o amigos. Resuelve tú los problemas y demuestra entonces que tú estás confiando en Dios y que Dios te está usando para resolver todas las situaciones a las cuales te pudieras estar enfrentando. Si cada situación es una pérdida para ti, si en cada situación tú sales lastimado, si en cada situación tú sales como perdedor y no como ganador, no estás en capacidad de enfrentar una guerra, muy posiblemente contra el enemigo que te pudieras enfrentar. Pero Dios está listo y dispuesto para capacitarte. Dios no te abandona. Dios está listo y dispuesto para entrenar a su ejército, para entrenar y capacitar a sus hijos. Pero la experiencia en la guerra es sumamente importante para enfrentar las luchas que se vienen, que son desafíos mayores para alcanzar niveles mayores de gloria para nuestro Dios. Cuarto aspecto de fe que aprendemos de esta historia es que David reconoce que la batalla no es de él, la batalla es del Señor. Lo vemos cuando él dice, de Jehová es la batalla, le dice inclusive a Goliat, de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Sí, la batalla no es tuya. Tú puedes tener circunstancias personales, tú puedes tener situaciones que te están afectando. Pero si tú eres hijo de Dios, Dios lo toma personal también. Toda batalla contra ti es una batalla contra Dios, porque tú eres su hijo. Pero es importante que tú estés dispuesto para pelear la guerra y pelear la batalla y creerle a Dios para que Dios entonces te haga vencedor y salga también el vencedor en esa batalla, en esa guerra a la cual te enfrentas. Será con el poder de Dios, será con la fe que tú tengas en el Señor. Esa es la forma en que los hijos de Dios vencen en la guerra. Así que David reconoció que la batalla no era de él, la batalla era del Señor. Yo te pregunto a ti, ¿es la batalla, tu batalla, la guerra del Señor? Yo creo que sí. Yo espero que sí. A no ser que el propósito sea algo que Dios no esté aprobando. A no ser que estés en una situación en la cual Dios no esté a tu favor. Quinto aspecto de fe que vemos en esta historia, la cual todos podemos aprender, es que David confió en el recurso de Dios, en las armas de Dios, no en el recurso de los hombres, no en las armas de los hombres. Vean que en la historia que David rechaza la armadura de Saúl porque no estaba acostumbrado a ella y confió en su onda y en el nombre de Jehová de los ejércitos. De igual manera, nosotros tenemos que confiar en lo que hemos aprendido y lo que nos ha enseñado nuestro Dios, y no tanto en el consejo de otros. Cuidémonos de ese aspecto. Nuestro recurso, nuestra fuerza
Y nuestra confianza está en lo que Dios nos ha provisto, no en lo que el hombre nos pueda ofrecer. Sexto aspecto de fe en esta historia es que la fe de David no pretendía su propio beneficio, sino la gloria de Dios. No pretendía David, no quería David sacar pecho, no era su objetivo. Había un celo propio de David por Dios. Esto nos habla mucho de la relación que David tenía con Dios siendo muy joven. David tocaba instrumento de cuerda, era músico, y seguramente que sí tocaba canciones y le cantaba a Dios en medio del campo juntamente con los corderos que tenía que apacentar, juntamente con las ovejas que tenía que pastorear. David era un adorador desde muy joven. Alabó a Dios, entendió lo que era la alabanza, la adoración y escuchó la voz de Dios más de una y muchas veces. Escuchó la guianza del Señor en su vida. Ahora, David no pretendía que esto fuese para su propia gloria. No era ese su objetivo. Su relación con Dios ya le había enseñado a él de que la gloria era del Señor. Los aplausos son para el Señor. Las felicidades, aunque seguramente que felicitaron a David, pues sabía que también eran para el Señor. Y como lo vemos, bueno, cuando dice aquí la palabra de Dios, y sabrá toda esta congregación, diciendo David, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ahí vemos que la gloria es para el Señor, no para él. Séptimo aspecto de fe que revisamos en esta historia, que debemos nosotros de tomar en cuenta, es que David actuó con valentía y determinación. ¿Sí? No era una persona cobarde. No era una persona lenta, tenía determinación, ligereza y valentía. Y vemos aquí cuando dice, en la lectura que hemos leído, dice, David se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla para enfrentarse al filisteo. Lo hizo con rapidez y lo hizo con ganas, con valentía, con seguridad, con plena determinación. De igual manera nosotros debemos de hacerlo con fe, con seguridad, con certeza de lo que estamos haciendo cuando enfrentamos los desafíos, las batallas, las guerras, las situaciones a las cuales nos pudiéramos estar enfrentando en nuestro diario vivir en esta tierra. Octavo aspecto de fe que debemos de tomar en cuenta en esta historia es que David pronunció con su boca la victoria antes de verla. Sí, y hemos hablado sobre este aspecto de hablar la palabra de Dios para que las cosas sucedan. David pronunció su victoria antes de poder ver la victoria. Cuando le dice, por ejemplo, al filisteo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y también le dice al rey previamente, le dice a Saúl, pues que él iba a tener la victoria para el Señor. Y por último, noveno aspecto de fe que aprendemos de esta historia es que la fe de David sirvió de inspiración a otros. Su fe inspiró a otros. Después de la victoria de David, el ejército de Israel cobra ánimo y persigue a los filisteos y saquea todo lo que había en su campamento y lo toma como botín de guerra. 9 aspectos de fe que enfrentó David, que seguramente tú también vas a tener que enfrentar en tus luchas y en tus batallas personales. Si eres madre, tienes situaciones en tu casa con tus hijos. Si eres padre, tienes situaciones en tu trabajo. Y si eres hijo, tienes situaciones con tus padres, con tus hermanos, y tienes situaciones con tus estudios o con los trabajos. Todos tenemos situaciones alrededor nuestro que a los cuales nos podemos hacer uso para ejercitarnos en la batalla.
Y en la fe hay tantas cosas que aparecen en medio de nosotros que nos ayudan y nos sirven para entrenarnos, para capacitarnos, para que Dios nos capacite en medio de la guerra. Hay personas que dicen, sí, yo quiero ser guerrero. Bueno, es relativamente fácil estar en la guerra. Ya estás en guerra, ya tienes un enemigo, se llama Satanás. Él moverá una u otra cosa, que hará uso de las circunstancias, hará uso de las pruebas que vengan, de las tribulaciones, habrá uso de los problemas para hacerte caer y fallarle a Dios. Pero si tienes fe, confías en la fe que tienes, le crees a la fe que tú tienes, pero si no le crees a la fe que tú tienes, no lo vas a lograr. David le creyó a la fe que tenía. Tú, de igual manera, debes de creer a la fe que tú tienes. Así que lo voy a mencionar en tus propios términos, no en los términos de David, los 9 aspectos de la fe que debes tener. 1. No dejarse impresionar por el tamaño del problema al cual te enfrentas. 2. Saber que Dios está contigo. 3. Básate en la experiencia que tienes de haber vivido otras guerras donde Dios te ha hecho vencedor y has salido adelante en medio de la situación. 4. Reconoce que la batalla no es tuya, que la batalla es del Señor. 5. Confía en el recurso que Dios te ha dado y no en lo que el hombre te pueda ofrecer. Confía en lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios te ha capacitado y las armas que te ha dado, y no uses otras armas. 6. No pretendas tu propio beneficio, sino que haz uso de tu fe para la gloria de Dios, para magnificar al Señor, para engrandecer a nuestro Dios. 7. Actúa con valentía y determinación. No tengas miedo, ningún tipo de temor. Ten plena confianza en Dios y determinación, y sé rápido, sé ligero y valiente para enfrentar y resolver la situación. 8. Pronuncia con tu boca la victoria antes de verla, con seguridad y con fe. Y 9. Haz que tu fe sirva para inspirar a tu casa, a tu familia, a tus hermanos, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Que la gente se admire de lo que tú has logrado. Cuando te pregunten cómo es que tú lo has hecho, cuando te pregunten cómo fue que pasó eso, tú puedas entonces dar la gloria al Señor. Tú puedes dar testimonio a otros de las maravillas que Dios está haciendo en medio tuyo. Y de esa manera extiendes el brazo de Dios hacia esa persona cuando esté en un momento de necesidad. De esa forma, pues otros vendrán a ti a preguntarte qué es lo que tienen ellos que hacer. 9 aspectos de fe que David usó cuando venció a ese hombre tan fuerte, gigante, guerrero, Goliat. Dios quiere que también tú salgas vencedor. Haz uso de estos 9 aspectos. Haz lista de tus batallas, haz una lista de tus guerras. Hazlo, haz ese ejercicio. Haz una lista de todas tus batallas, de todas tus guerras, las que tienes que enfrentar o las que estás enfrentando en este momento. Y repasa los 9 aspectos en cada una de ellas. Y vas a hacer uso del aspecto número 1, del aspecto número 2, repasa todo y ponlo por práctica, para que entonces me cuentes o nos cuentes a todos cómo fue que Dios te hizo conquistador, cómo fue que Dios te hizo vencedor ante la situación y el problema a la cual tú te has enfrentado. Dios quiere que seas un guerrero y te ha diseñado para ser vencedor. Él ha vencido con su Hijo Jesucristo y por lo tanto nosotros tenemos el gen del Señor, el del Espíritu Santo, el cual nos da el poder, nos da la capacidad
nos da la sabiduría para vencer en medio de toda batalla y de toda situación. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra, que sirva para animar a aquellos que nos escuchan, de que contigo siempre hay una oportunidad de salir adelante, que tú quieres usar a tus hijos para que manifiesten tu gloria y que tu nombre sea escuchado en todo lugar a través de las guerras y batallas de las cuales ellos y cada uno de ellos salen y salimos como vencedores. Queremos ser tus guerreros, Señor. Capacítanos a cada momento, a cada instante, para lograrlo. Todo para honrarte y glorificarte a ti. Permítenos, Señor, servirte para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.